El perro del infierno. Voy a contarles una historia que le pasó a mi abuelo allá en el norte de México, para ser más específicos, en Sonora. A consecuencia del mal que atacó aquella zona, la familia tuvo que cambiar radicalmente su estilo de vida. Costará trabajo confiar en lo que escucharán, pero créanme cuando les digo que mis abuelos no mienten. Ellos jamás lo han hecho. Pasó mucho antes de que mi madre naciera, y es algo que siempre se ha contado en la familia. La gente de fuera cree que la región la abandonaron a consecuencia de la sequía, pero para los que vivieron los últimos días en el ejido, se trató de una maldición proveniente del mismo infierno. Siempre el norte se ha caracterizado por ser muy caluroso, y sobre todo en mayo. Mi abuelo tenía su pequeño ganado, del cual consistía de 5 borregas, una vaca, 2 cerdos y su caballo. De este último, mi abuelo estaba orgulloso. Siempre decía que era muy rápido y valiente. No era mucho lo que tenía, pero con el poco dinero que llegó a juntar de las siembras, se compraba sus animales cuando podía. A todos los mantenía en su corral en el solar de la casa. Tenían bastante espacio debido a que estaban ubicados en un ejido. No había muchos habitantes y de los pocos que estaban se conocían entre sí. Con el pasar de los meses y por motivo de varios factores, incluyendo el que les contaré, la gente comenzó a abandonar sus hogares para buscar suerte en los Estados Unidos, y si bien les iba, jamás regresaban. Para ese entonces, en la misma calle donde vivían mis abuelos, solo se encontraban viviendo el vecino con su hija mayor, y mis abuelos en su casa. Todo parecía marchar de forma lenta y tranquila, hasta que mi abuelo se dio cuenta que el vecino se compró 2 perros de pelea. A ambos se les notaba que eran muy agresivos. Por su parte, el vecino le aseguró que solo eran por protección, pues como ya no se encontraba mucha gente viviendo en el ejido, los que quedaban eran un blanco fácil para los caradura. Así le llamaban a una banda de gente que se dedicaba a saquear casas abandonadas. Mi abuelo le dio por su lado, y en cierto modo tenía razón. Varias veces mi abuela le comentó que tenían que tener más seguridad, pero mi abuelo le decía que con el revólver y la escopeta que tenía era suficiente. Pero un par de noches después pasó algo terrible. Se escuchó mucho movimiento entre los árboles. Los perros se escuchaban enloquecidos y, curiosamente, el viento silbaba de manera horrible. Mi abuelo se mantuvo despierto toda la noche a un lado de la puerta de la casa, mientras que la abuela le decía que tenía que descansar, pero él sabía que cuando el viento silbaba es que Santiaguillo traía malas noticias. A la mañana siguiente, mi abuelo se quedó dormido sentado en la silla. Todo parecía estar igual que de costumbre, pero cuando salió para tomar el sol de cada mañana, se encontró huellas muy extrañas. Rápidamente tomó su revólver y corrió hacia donde estaba el corral. 2 de sus ovejas se encontraban muertas, tendidas en el piso con el costado de su cuello mordisqueado. Se habían desangrado. Buscó a los demás animales para asegurarse que todo estuviera en orden, pero una oveja más le faltaba. Miró por todos lados, pero no encontró nada. Entonces sintió que algo le cayó en la cabeza. Miró hacia arriba y colgado de cabeza en la rama de un árbol, se encontraba la oveja faltante. Examinó las ovejas con cuidado y se dio cuenta que 3 ovejas tenían el mismo patrón de heridas, atacadas por la garganta. Recordó a los perros de su vecino. Todo parecía coincidir con que fueron ellos, pues este tipo de cosas no habían pasado hasta que llegaron. Mi abuelo se dirigió a la casa del vecino con revólver en mano. Golpeó con fuerza la puerta y le exigió a don Agustín que saliera, pero quien abrió fue su hija. Mi abuelo, aún así, no se contuvo y le gritó diciéndole que sus estúpidos animales habían matado a sus ovejas. Pero ella le dijo que eso era imposible. Los perros habían dormido dentro de la casa para que lo reconocieran como su territorio. Por lo menos en lo que iba de la semana, los perros no iban a salir de la casa. A pesar de ello, mi abuelo le dio una advertencia, que si los llegaba a ver en su terreno, le daría un par de plomazos a cada uno. Mi abuelo no tuvo de otra más que deshacerse de las ovejas.
y la que estaba colgando desde la rama del árbol no tenía una explicación para saber cómo es que llegó ahí arriba. Esa tarde, don Chuy, otro de los vecinos, llegó de visita con mis abuelos para comentarles un apuro que tenía. Les dijo que una de sus vacas fue masacrada y arrastrada a mitad de la calle, y que no fue el único. Desde un inicio se pensó que eran los Caradura, pero todo aparentaba ser que se trataba de un animal. Ante todo esto, mi abuelo decidió montar guardia en el corral esa noche para cazar de una vez por todas a lo que se enfrentaban. Por más que mi abuela trató de hacerlo entrar en razón, mi abuelo, como siempre, se negó en escucharla. Él era bastante testarudo y no le gustaba que le dijeran qué hacer. Esa noche encendió una pequeña fogata a un lado del corral. Se preparó un café para mantenerse despierto y se lo tomaba mientras hacía sus rondas alrededor del corral. Mi abuela de vez en cuando salía de la casa para preguntarle cómo se encontraba, pues lo menos que quería él era equivocarse de blanco y asestarle un tiro a ella. Mucho más tarde, cuando la luna estaba en lo más alto, alumbraba lo necesario para visualizar gran parte de las casas alrededor. Mi abuelo nos contó que tuvo una inquietud debido a que las sombras por la noche llegaban a cobrar vida. Esto le hizo sentir algo de miedo, pero sabía él que no tenía de otra, y su deber era asegurarse de cualquier movimiento. Entonces lo vio. Algo muy grande pasó corriendo en la casa de enfrente que estaba abandonada. Pensó que se trataba de un perro por cómo se le veía andar, y no lo vio claramente para identificarlo como los del vecino, pero sí se dio cuenta de que se trataba de un animal de 4 patas. Dejó de cuidar la puerta del corral y fue en su búsqueda. Apenas llegó a la casa cuando escuchó el jadeo del animal. Era muy fuerte, más de lo normal para tratarse de un perro. Pensó que era muy probable que se tratara de un lobo o hasta un oso, pero esto último era poco probable por la zona. Todo se volvió silencioso por unos segundos. Podía escuchar cómo su corazón casi se le salía del pecho por la adrenalina. Y de repente, el grito de mi abuela lo alarmó. Se apresuró a socorrerla, y cuando entró a la casa, mi abuela se encontraba en la esquina de la cocina temblando, y por la ventana vio a aquel monstruoso ser. Tenía la piel oscura, los ojos le brillaban de un color rojo intenso, y sus dientes mordían las protecciones de hierro de la ventana. Mi abuelo levantó la escopeta y disparó. Aquel animal soltó la protección y salió huyendo del lugar. Salió para perseguirlo, pero mi abuela le gritó rogándole que no la dejara. Mi abuelo se detuvo y prefirió quedarse con ella. Ella le comentó que se dio cuenta que era muy tarde y que le llevaría al abuelo una taza de café. Sabía que se arriesgaba a que le disparara, pero le avisaría a mi abuelo con tiempo para que estuviera atento. Pero al encender la luz de la cocina, pudo observar el lomo de lo que parecía ser un animal muy alto. Ella no supo qué podía hacer, así que se acercó a la ventana y aquel monstruo saltó de las sombras para intentar morderla. Era curioso que alcanzara a morder la ventana y que mi abuela hubiera visto su lomo pasar por fuera. La ventana estaba a 1,5 metros sobre el nivel del suelo. Quiere decir que estaban tratando con un animal muy alto. Esa mañana no hubo pérdida de animales, y antes de que las hubiera, mi abuelo convocó una junta ejidal con los vecinos que aún quedaban. Entre ellos llegó don Agustín acompañado de su hija con sus perros amarrados. Allí se habló de los recientes ataques a los establos y corrales. Muchos decían que se trataba de jaurías de coyotes, mientras que otros aún culpaban a los Caradura. Hubo un par de vecinos que aseguraban que se trataba de un nahual, pues eran muy comunes por la región. Pero mi abuelo esperó a que todos opinaran para mencionarles que él ya había visto uno de ellos. Se los describió de la mejor manera. Incluso mi abuela opinó. El ejido conocía a mis abuelos y los reconocía por ser confiables y honestos, pero esa ocasión no parecían creerles. Aún así, alguien pidió la palabra y les mencionó que se trataba de Luisón, un perro negro proveniente del mismo infierno. Lo dijo don Iván, quien era el que vivía más apartado de todos.
Les dijo que siempre en temporada de calor, esas criaturas se la pasaban migrando entre los montes y los cerros hasta que cambiara el clima. Solo bajaban por la noche y en ocasiones se les veía caminar a un costado de la carretera. No eran de la zona, pero malamente se les llamaba como chupacabras. Le dio la razón a mi abuelo sobre el tamaño y la forma del animal. Además les comentó que esas cosas cazaban en grupo, y si solo vio a uno de ellos es porque se trataba de un explorador para después cazar en masa. Lo mejor que podían hacer era guardar los animales, atrancar las puertas y ventanas y no hacerse los héroes. Don Iván era de Chile y él ya tenía experiencia con esas criaturas y no era sencillo deshacerse de ellas. Tenían que darse cuenta por sí solas que ya no había comida o algo que cazar y se iban a otro lado. En muchas ocasiones solo cazaban perros perdidos o animales que encontraban, pero estos días habían encontrado un manjar con tanto animal sin protección. Fuera cierto o no, decidieron prevenirse y guardar a los animales en un establo asegurado. Mi abuelo prefirió que el caballo se fuera a la casa. Tenían un espacio para él en el pasillo. Allí podría cuidarlo. Aunque le habían advertido que lo mejor era que lo guardara, él prefirió no escucharles como siempre. Aún así, a pesar de las advertencias que se les dio, entre mi abuelo y los demás ejidatarios, quisieron darle caza a esos animales. Si se trataba de un raro espécimen, quizás les pagarían mucho. Se quedaron de ver antes del atardecer en casa de mi abuelo, siendo el último lugar donde se le vio al animal. Mi abuela se fue a una de las casas de las vecinas donde se habían reunido todas las demás. No hacían falta los comentarios entre ellas, pues decían que si se le daba muerte al perro del diablo, seguro les caería una maldición sobre ellos. Cuando el sol estaba por esconderse, se reunió un gran número de vecinos, entre ellos don Agustín con su hija y perros, don Chuy y por si fuera poco, el ejidatario chileno, quien estaba armado también con una escopeta, pero quien resaltaba de todo el grupo era mi abuelo, quien era el único que montaba un caballo. Se comenzó a nublar y la poca luz que quedaba se fue extinguiendo. El aire comenzó a helar y los perros comenzaron a aullar. Partieron hacia los cultivos. Todos traían antorchas menos el chileno, quien cargaba una linterna. No tuvieron suerte, así que se fueron hacia el monte, pero tampoco lo encontraron. Parecía que aquella cosa sabía que la estaban siguiendo. Y cuando estuvieron a punto de disolver el grupo, un vecino los alcanzó diciéndoles que habían visto algo en una casa abandonada. La casa por fuera se veía tranquila, pero a través de las ventanas pudieron apreciar algo que se movía rápidamente. Era igual al perro grande que miró mi abuelo. Los perros de la vecina se pusieron nerviosos y comenzaron a ladrar. Entonces dejaron de escuchar los ruidos dentro de la casa. La puerta de la entrada se abrió lentamente y se dejaron ver un par de ojos rojos. Salió lentamente una bestia horrible. Don Iván se rió y les dijo que efectivamente se trataba de Luisón. Tanto mi abuelo como el chileno levantaron la escopeta y apuntaron, pero uno de los perros se soltó de la correa de la vecina y se abalanzó en contra de Luisón, metiéndose a la casa. Todos se quedaron en silencio mientras que el llanto del perro se escuchaba, y luego un bulto fue lanzado fuera de la casa. Mi abuelo recordó a su oveja y se dio cuenta de la fuerza de aquel animal. El pobre perro ya estaba muerto. La hija de don Agustín fue la primera en disparar. Estaba furiosa por lo que le pasó a su perro. Esa cosa salió por la ventana. Era enorme y escalaba con facilidad. Los demás aprovecharon y descargaron sus cartuchos. Mi abuelo asestó siempre con el revólver, pero este se mantenía vivo. Colgaba de una rama como un mono y aprovechó para esconderse en el follaje del árbol. Empezaron a disparar, pero parecía que le daban al aire. Después de un rato ya no se movía nada. Se acercaron al árbol y sin esperarlo, saltó de la copa de este y cayó detrás de ellos. Gruñó con fuerza y allí pudieron apreciarlo con más detenimiento.
Abrieron fuego nuevamente y esa criatura los golpeó. Mi abuelo preparó su escopeta, pero se atascó y no pudo dispararla. El monstruo tiró a mi abuelo del caballo. La criatura atacó al cuello del animal y se lo llevó hasta lo oscuro del monte. Mi abuelo quiso seguirlo, pero don Iván le dijo que era inútil. No tuvieron otra opción más que regresar a donde se habían reunido los demás. Don Iván le dijo que era inútil. Sin opción, todos se reunieron en otro lugar. Al pasar de los días, se siguió escuchando que a los alrededores se había visto más de esas criaturas, e incluso se decía que vecinos habían desaparecido. Muy a pesar de mi abuelo, tuvieron que vender el ganado que tenían y huir del lugar donde vivieron varios años. Días después, el chileno se encontró con mi abuelo en Álamo, Sonora. Le comentó que habían encontrado el cuerpo del caballo. Estaba colgado entre las ramas de un pino y no lo pudieron bajar. Después de todo aquello, comenzaron a hacer vida en Álamos desde cero. Hasta donde sé, aquellas criaturas se movieron apenas cambió el clima y ya no encontraron más comida, pero no han ido a comprobarlo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.